Hay pueblos en México donde la noche tiene reglas diferentes. Lugares donde el silencio no significa paz, sino espera. Donde escuchar tu nombre en la oscuridad no es señal de compañía, sino de algo mucho peor. Esto no es folclore. No es leyenda inventada por abuelas para asustar niños. Estos son testimonios documentados de 4 familias que vivieron lo mismo, separadas por años y kilómetros sin conocerse entre sí. 4 encuentros, el mismo patrón, la misma inteligencia detrás. Y cuando unes los puntos, cuando ves la forma completa de lo que está pasando en esos pueblos, entiendes por qué hay cosas de las que no se habla después del anochecer. En las comunidades rurales de México existe una palabra que la gente evita pronunciar, un término que hace que los ancianos bajen la voz y que los perros comiencen a gemir sin razón aparente. Nahual. No es una criatura de cuentos, es algo documentado en reportes policiales que nunca se hacen públicos, en testimonios de guardabosques que prefieren renunciar antes que volver a ciertas zonas, en familias enteras que abandonan sus hogares sin explicación coherente, dejando atrás todo lo que poseen. ¿Por qué? Porque lo que acecha en esos lugares no es un animal común. No es un depredador que mata por hambre, es algo que estudia, algo que aprende, algo que usa lo que más amas como carnada. Y cuando elige una familia, cuando decide que serán su presa, los eventos que siguen desafían toda lógica. Los investigadores que han recopilado estos testimonios notan un patrón escalofriante. Las historias nunca comienzan con violencia, comienzan con algo pequeño, casi imperceptible. Un ladrido que viene del lugar equivocado, una voz familiar llamando desde donde nadie debería estar, huellas que aparecen en lugares imposibles. Al principio, las víctimas buscan explicaciones racionales. Coyotes, el viento, estrés, imaginación. Pero los incidentes no se detienen, se intensifican, se vuelven más personales, más precisos, hasta que llega el momento en que ya no puedes negar lo que está sucediendo. Algo te ha marcado, algo te está observando, algo ha aprendido las voces de las personas que amas. Las 4 familias que conocerás esta noche compartieron esa misma progresión, ese mismo terror creciente que comienza como inquietud y termina en una certeza helada. No están solos en sus propias casas. La primera familia experimentó esto en diciembre de 2012, en las montañas de Hidalgo. La segunda en 2006, cerca de un pueblo abandonado en Oaxaca. La tercera, durante una tormenta de nieve en 2015, en la Sierra Madre. La cuarta fue la peor, porque involucró a una niña de 9 años que desapareció siguiendo la voz de su hermano. Un hermano que nunca salió de la casa. Lo que hace que estos casos sean imposibles de ignorar no es solo el terror que vivieron estas familias, es la consistencia. Los mismos detalles aparecen una y otra vez, en testimonios de personas que nunca se conocieron, que viven en estados diferentes, que no tienen forma de haber coordinado sus historias. Todos describen lo mismo. Voces demasiado perfectas, figuras que se mueven incorrectamente, ojos que reflejan la luz como si no fueran humanos, y siempre, siempre, esa sensación de estar siendo evaluados, medidos, como si algo estuviera decidiendo cuándo hacer su movimiento final. 4 familias sobrevivieron para contar lo que vivieron, pero dejaron atrás sus hogares, sus pueblos y parte de su cordura. Porque una vez que algo así fija su atención en ti, nunca estás completamente seguro de que se haya ido. Diciembre de 2012, Santiago de Anaya, Hidalgo. La familia Velasco llevaba 5 años viviendo en esa casa. Una propiedad heredada, rodeada de campos de maguey y bosques de encino que en invierno se volvían casi negros contra el cielo. 3 hijos. Mateo, de 9 años.
Sofía, de 14, y el padre, Ricardo, que trabajaba en la ciudad y volvía cada noche por la carretera sinuosa que atravesaba las montañas. La madre, Elena, era quien más tiempo pasaba en la casa, y fue ella quien primero notó que algo no estaba bien. Todo comenzó un domingo por la noche. Mateo salió al patio trasero para recoger leña. El frío de diciembre era brutal ese año, y la familia mantenía la chimenea encendida hasta tarde. El niño llevó consigo a Canelo, un golden retriever que lo seguía a todas partes. Pero esa noche, Canelo se detuvo en seco al borde del patio, las orejas hacia atrás, el cuerpo rígido, un gemido bajo en la garganta que Elena escuchó desde la cocina. Mateo tiró de la correa. «Vamos, Canelo, tenemos que traer la leña». El perro no se movió, sus ojos fijos en la línea de árboles, y entonces desde el bosque llegó un ladrido, exactamente igual al de Canelo, el mismo tono, la misma cadencia, como si alguien hubiera grabado al perro y estuviera reproduciendo el sonido desde los árboles. Mateo se congeló, se volteó hacia la casa y vio a Canelo todavía en el patio, temblando. Un segundo ladrido resonó, esta vez desde más cerca, desde la parte trasera del establo. El niño corrió hacia adentro. Elena intentó calmarlo. «Fue un coyote, mi amor, solo un coyote». Pero Canelo no entró a la casa esa noche. Se quedó en el patio mirando hacia el bosque hasta que Ricardo llegó del trabajo y prácticamente tuvo que arrastrarlo adentro. 2 noches después, Elena estaba lavando los trastes cuando escuchó algo. Un golpe suave contra la ventana de la cocina. Toc, toc, toc. Pensó que Ricardo había salido y quería entrar. Secó sus manos y se acercó al cristal. Lo que vio hizo que su respiración se detuviera. Su propio rostro, no un reflejo. Su rostro, del otro lado del vidrio, mirándola fijamente. Los rasgos parcialmente oscurecidos por la escarcha, pero los ojos, Dios, los ojos reflejaban la luz de la cocina de una forma que no era correcta, como 2 círculos de plata brillante. Elena gritó. Ricardo salió corriendo de la sala, abrió la puerta trasera de golpe. La nieve bajo la ventana estaba intacta, ni una sola huella, ni una marca, como si nadie hubiera estado ahí. Pero Elena sabía lo que había visto. Pasaron 4 días sin incidentes. La familia mantuvo las cortinas cerradas. Trajeron a Canelo adentro cada noche, evitaban hablar del tema frente a los niños. Y entonces llegó la noche del 23 de diciembre. Ricardo salió a cerrar el cobertizo donde guardaban herramientas. Era algo que hacía todas las noches antes de acostarse. Rutina, simple. Cruzó el patio. La nieve crujía bajo sus botas, el aire tan frío que le quemaba los pulmones. Llegó al cobertizo, echó el candado, y entonces escuchó a Canelo lloriquear detrás de él. Se volvió. El perro estaba en el pórtico de la casa, exactamente donde lo había dejado, pero el lloriqueo continuaba, a su izquierda, entre los árboles. Canelo susurró, aunque sabía que no tenía sentido, y entonces escuchó la voz de Elena. «Ricardo, Ricardo, ayúdame». Su esposa, su voz exacta, pero distorsionada, como si estuviera hablando con los dientes apretados. «Ayúdame, por favor». El sonido venía del campo, donde la nieve estaba perfectamente lisa, donde nadie había caminado. Ricardo dio un paso hacia la voz, luego otro, y se detuvo, porque acababa de darse cuenta de algo imposible. La nieve alrededor de él estaba completamente virgen. Si Elena estuviera allí afuera, habría huellas. Levantó la vista. Al borde del campo, donde la oscuridad era absoluta, vio una silueta. Alta, demasiado alta, con los brazos colgando a una longitud antinatural, la cabeza ladeada, como si estuviera escuchándolo pensar. La figura dio un paso hacia él, y entonces la voz cambió.
Ya no era Elena, era Sofía, su hija de 14 años. «Papá, ayúdame, me duele mucho. Papá, por favor». Ricardo corrió. Mientras corría hacia la casa, escuchó la voz una vez más. Esta vez imitaba a Mateo. «Papi, ¿por qué me dejaste?» Y luego, algo que nunca olvidaría. Escuchó su propia voz, llamándose a sí mismo desde la oscuridad. Esa noche, la familia permaneció despierta hasta el amanecer, apiñados en la sala, mientras algo arrastraba las uñas lentamente por el costado de la casa. De un extremo al otro, una y otra vez, durante horas. Canelo se escondió debajo de la mesa y no salió. Cuando llegó la mañana, solo quedaba una línea de marcas superficiales en la nieve. Huellas espaciadas de forma imposible, demasiado separadas. La familia Velasco se mudó esa primavera, nunca regresaron. Lo que le sucedió a la familia Velasco no fue un evento aislado. Y la evidencia de eso llegó 6 años antes, a casi 400 kilómetros de distancia, en las montañas de Oaxaca. En 2006, el guardabosques Héctor Ramírez fue llamado a investigar una serie de reportes de bienestar en una zona rural cerca de San Pablo Guelatao. Una pareja de ancianos, Tomás y Esperanza Ruiz, habían contactado a las autoridades locales varias veces. Su hija, que vivía en la ciudad, estaba preocupada. Decía que sus padres hablaban de cosas extrañas, pero se negaban a dar detalles por teléfono. Ramírez conocía la zona. Sabía que los Ruiz eran gente seria. No eran personas dadas al drama o la superstición sin fundamento, así que hizo las visitas. Al principio, Tomás y Esperanza fueron evasivos. Hablaban de ruidos, de sombras, cosas que podían explicarse fácilmente. Pero después de la tercera visita, Esperanza finalmente habló. Todo había comenzado en agosto. Esperanza se despertó una noche al escuchar que alguien tocaba suavemente la ventana de la sala. Pensó que era Tomás, que tal vez había salido y olvidó sus llaves. Se acercó a la ventana. No había nadie. Una semana después, escuchó su nombre. Esperanza. La voz venía del patio trasero. Sonaba como su hermana Rosa, que vivía a 3 horas de distancia. Esperanza, ¿estás ahí? Abrió la puerta para buscarla. El patio estaba vacío. Los incidentes continuaron, voces que la llamaban, sombras que se movían justo fuera del alcance de la luz. Pero lo que realmente la aterrorizó fue lo que le pasó a Tomás. Tomás había sido sonámbulo de niño, un trastorno que había desaparecido décadas atrás. Pero después de que comenzaron los eventos extraños, volvió. Esperanza se despertaba y lo encontraba de pie en el marco de la puerta del dormitorio, con los ojos medio abiertos, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que ella no podía oír. Nunca hablaba durante estos episodios, solo caminaba, de un extremo del pasillo al otro, ida y vuelta, con pasos lentos, medidos, perfectamente espaciados. Esperanza lo guiaba de regreso a la cama. Tomás nunca recordaba nada, hasta la noche de octubre. Esa noche, Esperanza se despertó con el sonido de pasos, lentos, rítmicos, fuera de la casa. Alguien caminaba en el patio, de un lado al otro, una y otra vez. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana. Una figura caminaba en la oscuridad. Era difícil ver detalles en la penumbra, pero podía distinguir la silueta, los hombros, la forma en que la cabeza estaba ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando. Los pasos continuaban, ida y vuelta, con una precisión casi mecánica. Esperanza sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Se volvió hacia la cama para despertar a Tomás y descubrió que no estaba ahí. Lo encontró en el pasillo, caminando, de un extremo al otro, con la misma cadencia exacta que la figura afuera. Cada paso, cada pausa, cada giro, sincronizados perfectamente, como si alguien afuera estuviera dirigiendo sus movimientos. O peor aún, como si estuviera practicando.
aprendiendo cómo se movía Tomás, copiando su forma de caminar con una precisión imposible. Esperanza se quedó paralizada, observando la sincronización durante varios minutos interminables. La figura afuera se detenía, Tomás se detenía, la figura giraba, Tomás giraba, la figura inclinaba la cabeza, Tomás inclinaba la cabeza. Finalmente, Esperanza reunió el coraje para despertar a su esposo. Cuando Tomás abrió los ojos, la figura afuera se desvaneció en la oscuridad. Ramírez documentó el testimonio, inspeccionó la propiedad, encontró marcas en la grava del patio, impresiones poco profundas, espaciadas de forma extraña, demasiado separadas para pasos humanos normales. Durante una de sus visitas nocturnas, Ramírez presenció el sonambulismo de Tomás por sí mismo. La forma en que el anciano se movía era perturbadora. El paso lento, la cabeza ladeada, los brazos colgando de una forma que no parecía natural, como si algo estuviera usando su cuerpo para practicar como ser humano. Los Ruiz se mudaron con su hija en noviembre. Los incidentes se detuvieron, los pasos, las voces, el sonambulismo. Todo cesó cuando dejaron esa casa. Ramírez cerró el archivo sin conclusiones oficiales, pero en sus notas privadas escribió algo que nunca mostró a nadie. Sea lo que sea que estaba allí, estaba aprendiendo. Y cuando aprendió suficiente, simplemente se fue, probablemente a buscar a alguien nuevo. Febrero de 2015, Sierra Madre Oriental. Algunos encuentros suceden en la soledad absoluta, sin testigos, sin forma de pedir ayuda, y cuando la persona que los vive intenta explicar lo que pasó, las palabras nunca son suficientes. Javier Moreno tenía 43 años y llevaba casi 20 trabajando en mantenimiento de carreteras. Conocía las rutas de la sierra como la palma de su mano, las curvas peligrosas, los puntos donde la nieve se acumulaba más rápido, los tramos donde la visibilidad desaparecía durante las tormentas. La noche del 18 de febrero le asignaron despejar un tramo entre Real del Monte y Mineral del Chico. La nevada había comenzado temprano ese día y para las 9 de la noche la carretera ya era intransitable. Javier subió a su quitanieves y comenzó la ruta. Al principio, todo fue normal. El rugido del motor, el chirrido de la cuchilla contra el asfalto, el viento golpeando los costados de la cabina, pero alrededor de las 10 de la noche, mientras atravesaba una zona particularmente expuesta, vio algo. Una figura, justo al borde del alcance de los faros, caminando por el centro de la carretera. Desapareció tan rápido que Javier pensó que había sido una ilusión creada por la nieve arremolinada, pero minutos después la vio de nuevo, la misma silueta oscura, moviéndose lentamente, siempre unos metros adelante. Cada vez que la ventisca se intensificaba y la visibilidad caía a cero, la figura desaparecía. Cada vez que la nieve se despejaba ligeramente, estaba ahí, caminando, siempre caminando. Entonces su radio crujió, la voz de su supervisor. «Javier, tenemos reporte de un vehículo varado adelante, mantente alerta». Javier confirmó el mensaje, pero nunca recibió más detalles. El radio se quedó en silencio. Continuó avanzando, ahora prestando más atención. Si había alguien varado en medio de esa tormenta, cada minuto contaba. Y entonces empezó a notar algo más. Huellas en la nieve. Aparecían justo antes de que la cuchilla del quitanieves las borrara. Una línea de impresiones profundas, espaciadas de forma extraña, demasiado separadas, como si quien las hiciera tuviera piernas mucho más largas que cualquier humano. Durante casi media hora, el patrón se repitió. La figura adelante, las huellas apareciendo. La sensación creciente de que algo no estaba bien. Javier se inclinaba hacia adelante, forzando la vista a través de la nieve, tratando de ver mejor a esa persona que caminaba con tanta calma en medio de una tormenta mortal.
Y entonces, al rodear una curva, sus faros iluminaron algo directamente adelante. La figura, de pie en medio del camino, inmóvil. Javier frenó en seco. El quitanieves se deslizó varios metros antes de detenerse. El corazón le martilleaba en el pecho. Se quedó mirando a través del parabrisas, con las manos aún en el volante. La figura no se movió. Estaba de espaldas a él, los hombros ligeramente caídos, la cabeza baja, como si estuviera esperando. Javier salió de la cabina. El viento lo golpeó con fuerza brutal. La nieve le azotaba la cara, apenas podía mantener los ojos abiertos. «¡Oye!», gritó. «¿Necesitas ayuda?». No hubo respuesta. Dio varios pasos hacia adelante y la figura desapareció. No caminó, no corrió, simplemente ya no estaba. Javier se quedó congelado en medio de la carretera. Miró hacia abajo. Sus propias huellas estaban perfectamente claras en la nieve, pero justo donde había estado la figura había otras huellas. Y estas no se alejaban hacia ningún lado. Terminaban exactamente donde había visto a la persona de pie, como si hubiera estado flotando, o peor, como si hubiera estado caminando hacia él, no alejándose. Javier regresó al quitanieves, cerró la puerta con seguro, completó su turno sin detenerse de nuevo. Al día siguiente, cuando reportó el incidente, descubrió algo perturbador. Su supervisor no había transmitido ningún mensaje esa noche. No había vehículos varados registrados en esa ruta. Las condiciones climáticas habían sido tan severas que incluso los servicios de emergencia se habían mantenido fuera de la sierra. Él había estado completamente solo allá arriba, o al menos eso era lo que los registros indicaban. Pero Javier sabía la verdad. Había escuchado esa voz en el radio, había visto esas huellas, y más perturbador aún, las huellas habían estado perfectamente espaciadas, como si quien las hiciera hubiera medido cada paso con precisión milimétrica, casi como si estuviera practicando, aprendiendo cómo camina un humano en la nieve. De todos los casos documentados, lo que le sucedió a la familia Mendoza en 2016 es, sin duda, el más perturbador, porque involucró a una niña de 9 años, y porque lo que encontraron en esa casa abandonada no tiene ninguna explicación racional posible. Marzo de 2016, afueras de Cuetzalan, Puebla. La familia Mendoza vivía en una propiedad cerca del Bosque de Niebla, un lugar hermoso durante el día, inquietante después del anochecer. 3 hijos, Daniela de 19, Carlos de 13 y Ana de 9. La tarde del 15 de marzo era fría pero despejada. Parches de nieve vieja aún se aferraban a las sombras bajo los pinos. Ana salió a jugar cerca del límite del bosque, algo que había hecho cientos de veces antes. 1 hora después, cuando su madre la llamó para cenar, no hubo respuesta. La búsqueda comenzó de inmediato. Vecinos, autoridades locales, voluntarios, encontraron las huellas de Ana dirigiéndose hacia los árboles, pequeñas, fáciles de seguir, y luego desaparecían, como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. Daniela conocía el área mejor que nadie. Había crecido explorando esos bosques. Sabía que había un viejo camino de tierra que seguía un arroyo, y al final de ese camino había una casa abandonada. Nadie vivía allí desde hacía décadas. Cuando la luz comenzó a fallar, Daniela tomó una linterna y se dirigió hacia allá. La casa estaba en peor estado de lo que recordaba. Ventanas rotas, la puerta colgando de un solo gozne, el techo combado peligrosamente. Olía a madera podrida y a algo más, algo húmedo y desagradable. Daniela se acercó con cautela, alumbrando a través de las ventanas oscuras. «Ana, ¿estás ahí?». Silencio. Y entonces la vio. Ana, de pie en el marco de la puerta, visible por un segundo antes de desaparecer dentro de la casa. «¡Ana!». Daniela corrió hacia adelante. Entró a la casa.
El aire dentro era significativamente más frío que afuera. Su aliento formaba nubes pálidas con cada exhalación. Recorrió la planta baja con la linterna, habitación por habitación, la sala vacía, la cocina con gabinetes podridos, un baño con el piso hundido, todas vacías. No había ningún lugar donde Ana pudiera esconderse. «Ana, por favor, mamá está preocupada, tenemos que irnos». Su voz sonaba muerta dentro de la casa, absorbida por las paredes descascaradas. Nada. Daniela estaba a punto de salir cuando sintió algo, un toque suave en su hombro, delicado, casi amigable, como cuando alguien quiere llamar tu atención sin asustarte, el tipo de toque que recibes cientos de veces en tu vida. Familiar, humano, y por eso fue aún más aterrador. Daniela se volvió, levantó la linterna. Al final del pasillo, parcialmente oculta en el marco de una puerta, había una figura, alta, mucho más alta que cualquier persona de su familia. Los hombros estrechos, los brazos colgando demasiado bajo, como si los codos estuvieran en el lugar equivocado. Y los ojos, Dios, los ojos, dos círculos de luz reflejada, planos, fríos, sin profundidad, como los ojos de un animal atrapado en los faros de un auto, pero a la altura donde deberían estar los ojos de un hombre de 2 metros. La figura no se movió, no levantó los brazos, no dio un paso, no inclinó la cabeza, solo se quedó ahí, observándola. Y en ese momento, Daniela entendió algo horrible. Esa cosa había estado esperándola. La había llamado a esa casa, usando la imagen de Ana como carnada. Daniela huyó, salió por la puerta tambaleándose, corrió a través del bosque sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a donde estaban los otros buscadores. Horas después, mucho después de que la oscuridad cubriera completamente el bosque, encontraron a Ana. Estaba caminando junto al arroyo helado, temblando, desorientada, pero viva. Cuando le preguntaron dónde había estado, Ana dio la misma respuesta una y otra vez. Escuché a Carlos. Estaba en el bosque. Decía que estaba herido, que necesitaba ayuda. Pero Carlos nunca salió de la casa ese día. Estuvo con el grupo de búsqueda principal todo el tiempo. Nunca estuvo en el bosque, nunca gritó por ayuda. Ana insistió en que la voz era exactamente como la de su hermano. Cada palabra, cada inflexión. Carlos, te lo juro, eras tú, sé cómo suenas. Carlos la abrazó sin decir nada. Porque, ¿qué puedes decir cuando algo usa tu voz para atraer a tu hermana pequeña hacia el bosque? Daniela nunca habló en detalle sobre lo que vio en esa casa. Solo confirmó que no fue Ana quien entró, y que lo que estaba al final de ese pasillo había tocado su hombro con una mano que se sentía casi humana. Casi, pero no del todo. La casa fue demolida 2 años después, pero las hermanas Mendoza nunca regresaron a ese pueblo. Nunca hablaron de esa noche de nuevo, porque hay cosas que una vez las ves, es mejor pretender que nunca sucedieron, incluso si sabes que son completamente reales. 4 familias, 4 encuentros, años y kilómetros de distancia entre sí, pero el mismo patrón que conecta a los Velasco, los Ruiz, Javier Moreno y la familia Mendoza. Ninguno de ellos se conocía, vivían en estados diferentes, sus encuentros sucedieron en años distintos, y sin embargo, cuando pones sus testimonios lado a lado, las coincidencias son imposibles de ignorar. Todos reportan lo mismo: voces, imitaciones perfectas de personas que conocen, familiares, amigos, a veces incluso de ellos mismos, figuras, siempre altas, siempre con proporciones incorrectas, brazos demasiado largos, cabezas ladeadas, movimientos que parecen ensayados, huellas imposibles, espaciadas de forma antinatural, que aparecen donde no deberían, que terminan sin llevar a ningún lado, ojos reflejantes, como los de un animal,
pero colocados donde deberían estar ojos humanos. Y lo más perturbador, la sensación de estar siendo estudiados, observados, medidos, evaluados, como si algo estuviera decidiendo si valían la pena el esfuerzo. Los investigadores que han recopilado estos casos tienen teorías. Algunos creen que es un fenómeno aislado a ciertas regiones, zonas donde el folclore de los nahuales es particularmente fuerte. Otros piensan que podría tratarse de múltiples criaturas, diferentes individuos con comportamientos similares, pero hay una teoría más perturbadora. ¿Y si es lo mismo? La misma entidad o grupo de entidades, moviéndose de una zona a otra, de una familia a otra, aprendiendo, perfeccionando. Los Ruiz experimentaron algo único, el sonambulismo sincronizado, como si la criatura estuviera practicando cómo moverse como Tomás. Javier vio huellas perfectamente espaciadas en la nieve, como si alguien estuviera practicando cómo caminar como un humano. La familia Velasco escuchó su propia voz en el bosque, como si la criatura hubiera aprendido no solo a imitar, sino a perfeccionar. Yana Mendoza fue atraída con la voz de su hermano, una imitación tan precisa que una niña de 9 años no pudo detectar la diferencia. Cada encuentro muestra una mejora, una evolución, como si estas cosas no solo casaran, sino que aprendieran de cada interacción, volviéndose más precisas, más convincentes, más peligrosas. Las 4 familias sobrevivieron, pero solo porque huyeron, abandonaron sus hogares, sus pueblos, sus vidas, porque entendieron algo fundamental. Cuando algo así fija su atención en ti, no hay negociación, no hay razonamiento, solo hay escape o sumisión. Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. Estos 4 casos son solo los que se han documentado, los que llegaron a investigadores dispuestos a escuchar. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántas familias en pueblos remotos han experimentado lo mismo y simplemente se fueron? Sin reportar, sin buscar explicaciones, solo huyendo en silencio. Si vives en una zona rural de México, si tu casa está cerca del bosque, si has escuchado voces familiares llamándote desde la oscuridad, presta atención, porque estos encuentros siguen un patrón. Y el patrón siempre comienza con algo pequeño, un ladrido que viene del lugar equivocado, una voz que suena casi correcta, huellas que aparecen donde no deberían, y si ignoras las señales, si sales cuando escuchas tu nombre en la noche, si sigues esa voz familiar hacia los árboles, bueno, entonces te conviertes en el próximo caso, en el próximo testimonio que alguien intentará documentar, en la próxima familia que desaparece sin explicación convincente. Porque esto no es folclore, esto no es superstición de abuelas, esto es un depredador, inteligente, paciente, adaptable, que ha estado perfeccionando su cacería durante generaciones, y si está observándote, probablemente ya aprendió tu voz.